integración, sino como un llamado a conformar una seguridad cooperativa, que sería el primer paso para hablar de la seguridad regional con relación a los diferentes tipos de amenazas que existen y que ya se vivían en el 2019 y que había necesidad de alertar para lograr la integración de los países para poder afrontar ese tipo de amenazas. Obviamente, no hay ninguna invención que se haya realizado por parte del Ministerio de Defensa de Ecuador en la Conferencia de Ministros de Defensa, porque ya existían con anterioridad declaraciones como por ejemplo estamos presentando. En el año 2003, precisamente la Comunidad Andina, en la resolución 552, ya estableció un plan andino de seguridad para combatir todos los tráficos de armas, el terrorismo y los conflictos que existen. Y estamos hablando del 2013. De tal manera que para la época en que vivimos, en el 2024, nuevamente se pronuncia la Comunidad Andina, pero ahora creando una red de seguridad andina. Pero si ya fue creada. Precisamente en el 2013 se creó la Estrategia Regional de Seguridad para los países del área andina. La OEA, hemos dicho, emitió la Declaración de Seguridad de las Américas. Y ante la situación del Ecuador, agravada por el conflicto, agravada por las diferentes amenazas que hemos mencionado, se pronuncia determinando que en el Ecuador existía una situación de crisis y de conmoción nacional. Y al renglón seguido, la Comunidad Andina determina que lo que se está logrando por parte de las amenazas no estatales, transnacionales, es una desestabilización de los países en la región. Estos dos pronunciamientos que se integran históricamente a la aspiración y a la necesidad de cooperar entre los países quedan en un planteamiento. Pero esto no significa que de idéntica forma el Ecuador se quede con ese planteamiento, porque además se trata de que se establezca una estrategia nacional que involucre a los diferentes principios que acabamos de anotar, recogiendo las aspiraciones y las intenciones en la región. Pero cuando se diseña una estrategia que hemos conocido para todos los oficiales en su formación profesional, en primer lugar se necesita tener una orientación doctrinaria, y es lo que se hizo, combinar los planteamientos de Clausewitz junto con los de Lidenhall y de André Brofré. ¿Por qué es importante? Porque no todos se siguen a los conflictos de la época actual. Hay parte importante en los planteamientos de estos teóricos, especialmente de Clausewitz y de Brofré. Se necesita en primer lugar una ley. ¿Qué ley respalda la acción para poder trabajar y emplear los recursos militares? Por consiguiente, había que hacer una ley de navegación. Única forma para que haya garantía, respaldo de la acción y de la fuerza militar en el cumplimiento de sus misiones, de tener puertos seguros, de tener policía marítima respaldada jurídicamente y de tener en definitiva la protección de la vida en el mar y de la seguridad marítima en general. Junto con ese concepto jurídico inexistente hasta entonces, se pone en vigencia tan pronto como se emite la aprobación por la Asamblea Nacional. Pero también hay necesidad de que se establezca un principio general. Y se establece algo muy sencillo en su planteamiento, pero muy difícil para su cumplimiento por las Fuerzas Armadas particularmente, como es: la droga no debe entrar, y si entra, no debe salir. Con este principio, obviamente,
como nos dice Clausewitz, hay que determinar cuál es el centro de gravedad del narcotráfico. Y esto está establecido, según está demostrado en el desarrollo, en el desenvolvimiento de este tipo de amenaza, de que es el financiamiento, la conformación de redes y el tráfico en sí, pero particularmente la cadena de producción. Esto significa las plantaciones de la hoja de coca, los laboratorios para el procesamiento, los recursos que se necesitan para ese procesamiento en los laboratorios, el transporte de estos materiales y de la propia droga, la movilización, y no solamente de los recursos, sino de la misma droga, hasta llegar a los puntos de salida de la droga del país, que son los puertos, esencialmente. Con estas características que mencionamos, determina así la estrategia. Obviamente, si el centro de gravedad ya está determinado en esos términos, hay que establecer una reorganización del teatro de operación, porque el empleo será de las Fuerzas Armadas, porque esa es la condición estratégica: preparación, alistamiento, empleo y logro de los objetivos planificados en la estrategia. ¿Cómo se organiza? Estableciendo la prioridad que tiene para el empleo de las fuerzas en fronteras, rutas, puertos, el mar, Galápagos, el archipiélago. Es decir, estas son las diferentes franjas que componen el teatro de operaciones, que deben ser cubiertas por las Fuerzas Armadas para afectar directamente al centro de gravedad y poder lograr los objetivos que se pretenden, negando el espacio territorial, porque esa es parte de la estrategia de defensa y de conducción que se aplica. Antiacceso y negación de área. Significa antiacceso, cubrir, proteger las vulnerabilidades, como se dijo en la conferencia de ministros de defensa. Se busca es cubrir vulnerabilidades y debilidades de los estados para evitar que tengan libertad de acción, porque hay presencia de instituciones que van a negar ese acceso, que van a negar las vías, las rutas, y sobre todo estar en condiciones de neutralizar a los elementos armados, quitándoles su capacidad operativa. Visto así, entonces, tenemos que considerar también que esas capacidades establecidas, determinadas por una estrategia, cubren el triángulo estratégico establecido, como se ve. El triángulo de seguridad establecido entre puertos y el vértice que cubre Galápagos. Este es el triángulo de seguridad esencialmente importante, porque aquí está toda la dinámica y el movimiento y el trabajo de los cargueros, de los buques, del transporte, y también en donde se está contaminando el transporte marítimo. Y lo que se pretende es lograr aquí el tráfico seguro de los buques mercantes y lograr que haya protección para esa efectividad de comercio inter y transnacional que se tiene, lícito por supuesto en los puertos. Pero asimismo, dentro de la organización territorial habíamos dicho el mar, y ahí se encuentran los corredores marítimos por los que sale la droga. Uno al norte, que tiene que ser cubiertos necesariamente por el espacio, porque no hay una jurisdicción establecida precisa en lo que es el mar, y pueden ser perfectamente origen de Colombia o origen del Ecuador, pero entonces el corredor tiene que ser cubierto tanto por Colombia como por el Ecuador, y en idénticas circunstancias del corredor del sur, por Perú y por Ecuador, que se aplicaron y que hasta hoy están vigentes para el cumplimiento. Son las operaciones Orión, que se realiza en el norte, y Solidarex, que se realizan con el Perú. Pero evidentemente la extensión del mar territorial, que es inmensa para las capacidades militares y navales que tiene el Ecuador, tiene que ser
respaldadas, reforzadas, y aquí viene la cooperación de los Estados Unidos. Se logra entonces, por gestión del Ministerio de Defensa, del Alto Mando Militar y particularmente de nuestra Armada, de conseguir los aviones P-3 o aviones radares. 2 aviones, un avión que acompaña, que cubra las rutas tanto norte como sur, de continente hacia Galápagos y de Galápagos más adelante. Y el otro avión P-3 en continente y uno en Galápagos. Esto significa que haya ya una integración subregional de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador y de Perú. Considerando asimismo que hay necesidad de que haya permanencia, se necesita entonces que las flotas navales tengan un buque nodriza. Y dentro de las adquisiciones que se realizaron en el 2020 para nuestras Fuerzas Armadas, se estableció en primer lugar la construcción de un buque nodriza multipropósito que está en este momento al 70% de construcción en nuestra industria naval, en nuestro ASTINAD. Y asimismo, la adquisición de equipamientos y de materiales. 12 lanchas blindadas de combate para la frontera norte, 6 helicópteros H-145 y 8 aviones Glock. Es decir, se trató de reforzar las capacidades estratégicas con el presupuesto establecido para la defensa nacional. Finalmente, todos estos aspectos que constan en una planificación de la estrategia cooperativa, como se le denominó estrategia de seguridad cooperativa regional, se complementó con un ejercicio en el 2020, unidos 9 países, 15 buques de guerra estuvieron presentes para desarrollar este equipo, como un solo equipo, estas maniobras navales denominadas UNITRA. Y atienden a un principio fundamental. La presencia de la fuerza en territorio es un efecto de demostración de fuerza. Es efecto de presencia visual y demuestra que se está en condiciones de integración y de trabajo conjunto, integrado y combinado con el caso municipal. Terminado este ejercicio de 2 semanas de duración, manteniendo los 15 buques en los puertos del Ecuador, en todas las costas, se sobreextendió con 1 semana más para realizar por primera vez un ejercicio Galapex. Ya no solamente las maniobras navales en costas del litoral, sino también alrededor de Galápagos. De ahí viene el nombre de Galapex. Y hasta el momento se han realizado ya otros ejercicios de este tipo, Galapex. Sentar presencia, dar capacidad, ofrecer seguridad. Y en idéntica forma, esto hablamos de seguridad militar, cooperación internacional. Pero también hace falta la seguridad humana. Y se consiguió que asistan, que apoyen y que estén presentes en nuestros puertos de Esmeraldas, Manta y Guayaquil, de 3 buques hospital. De Estados Unidos, los buques Confort, buque hospital Confort. Y de China, Arca de la Paz. Cada buque con capacidad de 300 camas y un quirófano para 200 intervenciones. Cada uno de los buques. Y en las 3 provincias pasaron 3 semanas con capacidad de más de 30.000 personas recibiendo atención médica gratuita y más de 150 intervenciones quirúrgicas en idéntica forma, en forma gratuita. Esto es atención a la población, aceptamiento, demostración, presencia. Y ustedes saben lo que significa el movimiento de todo este conjunto de naves en una maniobra militar o de atención a la población con gratuidad
para su funcionamiento. Por esta razón hemos dicho entonces que estos son los aspectos fundamentales y complementarios que se deben tener en la cooperación, primero, internacional y también interinstitucional, intersectorial o interministerial. De todas maneras, la cooperación con los diferentes recursos para poder asistir a una estrategia integrada y lograr los objetivos ante amenazas comunes, o una estrategia también común para afrontar este tipo de amenazas. Fue difundido plenamente, ampliamente en los medios de comunicación social. No se quedó en el escritorio del Ministerio ni del Comando Conjunto. La acción decidida, la acción grandiosa cumplida por el Comando Conjunto, particularmente por el Comando de la Armada, nos dio oportunidad de poder transducir a la sociedad, primero para que se obtenga confianza en sus Fuerzas Armadas, para que se integren en lo que significa inteligencia en los diferentes niveles, estratégica y operativa, y el apoyo de la población, que es fundamental. No solamente acerca de la maniobra de los aviones P-3, sino también de la vigilancia y la protección aérea, en coordinación con la Fuerza Aérea de Colombia, en los ejercicios denominados Andes 2 y ya se realizó el Andes 3. Es decir, intervenir en naves que no tienen la identificación, porque apagan el transporte y se pueden transformarse en un vuelo incógnito. Esto se logró precisamente integrando a los países con los otros recursos que hemos manifestado. En definitiva, con esta estrategia se logra la interdicción terrestre, naval y aérea. No todo con medios propios, sino con medios de cooperación internacional. Pero asimismo, cabe considerar que la conducción estratégica no está dentro de la estrategia a nivel regional o de cooperación internacional. La conducción estratégica también está al interior del país, dentro del Estado. Por esta razón recurrimos gráficamente a explicar cómo las Fuerzas Armadas participan con relación y correspondencia con el conflicto político de un país y de la economía, particularmente. Un eje queremos cómo evoluciona el conflicto, es decir, desde la gobernanza en los diferentes términos positivo y negativo, hacia situaciones de crisis y hacia la transformación de un conflicto público. Lo que significa que las amenazas no son estáticas, son dinámicas, son integrales y se van agravando, van escalando las diferentes situaciones. Y cuando hablamos de gobernanza, se refiere a la forma de control del espacio geográfico en el cual ejercen la autoridad, especialmente gobiernos seccionales y áreas locales apartadas del centro del país, áreas geográficamente marginales, que son las que principalmente se ven afectadas, porque la gobernanza no puede ejercer el control territorial. Y se requieren tres características: autoridad, que viene por el nombramiento, poder por los recursos, por la capacidad de ejecución, y legitimidad, el tema más sensible. Cuando se logra la integración de estos tres elementos, tenemos entonces una gobernanza positiva. Cuando se pierde una de las características, esencialmente la legitimidad, es decir, se pierde el concepto de autoridad, son usurpados de la autoridad y se logra la transformación de zonas grises en esos lugares apartados. Zonas grises, internacionalmente se les llama zonas no-go, porque ahí la legitimidad fue ganada por las transnacionales, las bandas que sirven en la organización delictiva. Existen niveles de situaciones de crisis, es decir,
conjunto de fenómenos, de situaciones y de amenazas que se vinculan, que se integran para la desestabilización del país, hasta llegar a un nivel de conflicto híbrido que ya no solamente es la desestabilización, sino el derrocamiento de la autoridad presidencial. Esta es la evolución del conflicto, como se ve, y cómo hemos vivido en las épocas actuales, especialmente después del 2019. En el otro eje tenemos la cooperación, en correspondencia con la gobernanza positiva. Pero si es que la gobernanza pasa a ser negativa, lo que se quiere es una disuasión preventiva. Y disuasión, según Chile, es la capacidad creíble que se tiene para desalentar, para evitar, para contener un conflicto mayor. Prevención, antes de la conformación de la amenaza. Pero si se conforma la amenaza, pasa a ser la disuasión defensiva. Es decir, se necesita de la determinación y de la prevención de una acción en idéntica forma coercitiva de mayor consideración para que se disuada y se contenga ese conflicto. Hasta llegar a las operaciones militares, que son las que directamente se relacionan con el conflicto híbrido. Y luego tenemos una diagonal. Esta diagonal determina la acción y la respuesta, o la acción y la prevención. En correspondencia con las dos variables, tenemos gobernabilidad, capacidad de estabilidad política, atención a necesidades básicas, facilidad de coordinación interinstitucional, es decir, el gobierno logra la gobernabilidad cuando existe una tranquilidad por atención a las necesidades básicas, a los servicios, a las demandas sociales. Hay la gobernabilidad. Pero puede pasar a la etapa de resistencia. Si en la gobernabilidad teníamos la protección como trabajo de Fuerzas Armadas, ejemplo, el proceso electoral, no estamos en ningún tipo de conflicto. El Estado recibe el aporte y trabajo de Fuerzas Armadas para el proceso electoral, la cooperación. Y si llega la gobernabilidad a tener problemas en el interior, esencialmente de carácter político, se llega a la etapa de resistencia, que está respaldada por la Constitución. Artículo 98. Se puede ejercer la resistencia de los diferentes órganos sociales cuando se sienten vulnerados sus derechos, afectadas sus necesidades básicas que no son atendidas. O quiere cambiar la situación del gobierno. Este derecho a la resistencia que desgraciadamente se desvirtúa y se le ejecuta con violencia que no está establecido en la ley, propiamente genera el ambiente de inestabilidad, porque ese es el objetivo. Entonces, Fuerzas Armadas tienen una intervención limitada ante esa situación. La siguiente es propiamente la desestabilización. Ante el agravamiento de la situación en crisis, el objetivo es desestabilizar, conforme lo está estableciendo la CAM al mirar la situación de Ecuador. La respuesta de Fuerzas Armadas, o la forma de organizar, son con operaciones de estabilidad, que pretenden, como en todas, revertir, contener, retrotraer las circunstancias a un ambiente de control y de facilidad de la gobernabilidad que existe en el país. Y finalmente tenemos no solamente la desestabilización, sino insurgencia, como existió en el 2019. Recuerden ustedes sobre el manifiesto de Quito. Primero de los puntos era derrocamiento del gobierno, y los otros puntos de los 10 que establecieron el desarrollo de las operaciones militares para ese tipo de amenaza grave que se presenta. El mismo gráfico para entender más detalladamente las diferentes actividades. Considerando especialmente la zona gris, cuando la gobernanza es negativa, el control, se dificulta el control de la zona geográfica, y entonces ese control que se pierde es debido esencialmente por la usurpación de la autoridad. En Medellín, en la detención de Escobar, él manifestó: a mí podrán acusarme
legítimo, porque él era el benefactor, daba trabajo, asistencia médica, construyó canchas de fútbol, coliseos. Es decir, quitó la legitimidad de la autoridad, usurpó esa autoridad y él era el que gobernaba, no los que estaban nombrados por la autoridad competente. En esa circunstancia, entonces, hay necesidad de que las Fuerzas Armadas realicen un apoyo a la policía, que no son amenazas militares. Y ningún conflicto político se soluciona con la presencia de una acción militar. Si usted es político, tiene que solucionarse políticamente. Pero eso quiere decir que no actúen las Fuerzas Armadas. Está en la Constitución, la complementariedad. Realizar la complementariedad significa participar militarmente, por lo que conocen las Fuerzas Armadas de su profesión, en apoyo a la institución que se siente debilitada o sobrepasada. Planes de contingencia, apoyo a la autoridad y evidentemente negociación. Porque se está en una etapa preventiva de la disuasión. Y la negociación es el diálogo y la disuasión de los principales argumentos válidos para retrotraer y para buscar la solución de un conflicto político que se encuentra. El siguiente nivel es sobre el crimen organizado. La integración de todas las amenazas. Como hemos dicho, se integran no solamente con las bandas criminales transnacionales, sino hay manifestaciones de terrorismo. Pero lo particular del terrorismo aquí no es el acto de violencia únicamente. Error, viene de ahí de la palabra, error a la población. Bloqueamiento del funcionamiento del Estado. Pero esencialmente un objetivo político que se persigue a través del instrumento del terrorismo. El terrorismo es un instrumento para lograr un objetivo político pretendido en los cambios que se están estableciendo y que se consideran ejecución para estos grupos. Y la subversión, de idéntica forma, cuando se busca el cambio de las estructuras políticas del Estado según intereses particulares o de grupos. Por consiguiente, esta subversión es una agitación social para lograr esos cambios que se requieren. Que de lograrlos termina la subversión. Finalmente, son mecanismos que utilizan para la escalada de la situación de conflicto para poder llegar a ese conflicto híbrido. Se denomina esto porque no es militar, no es convencional, es una mezcla, como está de moda, no solamente en la guerra convencional, sino en todas las operaciones militares. Estas amenazas integran los aspectos comunicacionales, esencialmente, porque son la infoesfera, no solamente redes sociales, todos los medios de comunicación públicos, privados y que se establecen. Esto es prácticamente materia ya de un conflicto en que interviene política, militar, terrorismo, subversión, hasta llegar al derrotamiento de la cabeza del Estado. Y ahí se desarrollan las operaciones militares. Operaciones militares que están destinadas a neutralizar, quitar la capacidad operativa de acción, bloquear, tiene el concepto de líder para y de bloqueo. No es la eliminación, no se llega a una guerra total, ni siquiera a una guerra parcial. Lo que se necesita es la aplicación de las diferentes teorías de lo lo que significa es paralizar, evitar que tenga capacidad suficiente para poder actuar, neutralizar y poder ejercer el dominio y el control con la soberanía por parte de las Fuerzas Armadas. Más ampliamente se puede consultar esta publicación reciente en el mes de enero, el Centro Perry, el Washington DC, de la Universidad de Texas, que relaciona precisamente las Fuerzas Armadas en el conflicto político latinoamericano. Para terminar, la conclusión es clara, sencilla. Todas las declaraciones establecidas en la OEA, en la red de seguridad andina últimamente determinada, se vienen a incrementar a todas estas manifestaciones, acuerdos, convenios
de gran gestión administrativa y de gestión militar, que hay que reconocer la importancia que tiene. No solamente porque hace un buque multipropósito en Corea, no solamente porque está asignado naves de guardacostas para reforzar la seguridad marítima del Ecuador, sino que son elementos todavía aislados. Entonces, cuando dice Hugo Báez, en una consulta de prensa, dice, ya se han ratificado 4 convenios que tiene el Ecuador, especialmente con el Comando Sur, con Estados Unidos y con guardacostas, a lo que hay que agregar la red de seguridad marina. Todos estos que están vigentes, porque se acaban de firmar, ¿qué se necesita en la conclusión? Actualizar, mejorar la estrategia o reformular una nueva estrategia. Pero no habrá corrección estratégica si es que no existe una estrategia definida y si es que no se considera de que hay que determinar los objetivos exactamente los que se quiere lograr. La estrategia no solamente es determinar qué, cómo y cuándo y cómo hacerlo, también se tiene que determinar cuál es el estado final a ser logrado con la estrategia determinada. Si es que esos parámetros no están bien establecidos o definidos, lo que estaremos haciendo es sumarnos a otras instituciones sin tener identificación, autenticidad, guía. Liderazgo estratégico es división prospectiva, de integración, motivación, guía, y que se genere entre todos un compromiso para lograr los objetivos establecidos en la estrategia de mercado. Muchas gracias.